Entonces le damos la bienvenida a Lina Moreno, nuestra anfitriona, nuestra directora de ceremonias, y empezamos entonces el primer panel de la mañana. Muchas gracias. Invitamos entonces a pasar y acompañarnos aquí en el escenario a la doctora María Clara Bernal, directora del Departamento de Artes, de Posgrados de Artes de la Universidad de los Andes, a la doctora Helka Quevedo, también colega que trabaja en el área de Antropología Forense del Centro Nacional de Memoria Histórica, al doctor Alejandro Burgos, encargado de la División de Museos, Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, y a la teniente navío Juanita Millán, encargada también y pues como parte de la subcomisión técnica para el fin del conflicto de la subcomisión de género. Los invitamos entonces adelante. Como bien lo había señalado la profesora Yolanda, la idea y el objetivo es generar un espacio de reflexión acerca del monumento con las armas fundidas de las FARC. La pregunta orientadora es quién, cómo, dónde debería ser, hacer y estar este monumento. Y para ello hemos contado entonces con la participación de estas expertas. Cada una tendrá un tiempo de 15 minutos para realizar sus reflexiones. Durante el conversatorio y la exposición de cada una de ellas, nuestros compañeros también de este proyecto y este semillero de investigación estarán pasando a ustedes los asistentes un papel para que por favor ustedes hagan las preguntas necesarias y al finalizar seleccionaremos y abriremos un espacio entonces muy corto para responder las preguntas seleccionadas. Entonces, sin más preámbulos, por favor, démosle inicio a la doctora María Clara Bernal, directora del Departamento de Posgrados de Arte de la Universidad de los Andes. Bueno, buenos días y gracias por esta invitación. Tengo que admitir que cuando me llegó la invitación de Ingrid, mi primer instinto fue decir no, porque me parece muy asustador estar aquí opinando sobre lo que debe ser este monumento. Pero también mi segundo impulso fue admitir que es imposible no participar en estos debates. Entonces, pues yo voy a hacer una breve introducción y voy a presentar dos casos que me parecen pertinentes. Es una presentación muy corta. En 1905, el filósofo inglés George Santayana escribió en su libro Una vida de razón una frase que nos acompaña de manera constante cuando hablamos de la importancia de la memoria. Quienes desconocen su pasado están condenados a repetirlo. Al reunirnos hoy a pensar en conjunto sobre el deber ser de los monumentos hechos con las armas fundidas, los invito a darle un giro a esta frase y a pensar en qué pueden las imágenes en la lucha por la reconfiguración de sentido. Sin duda, estos monumentos están llamados a participar en la tarea de garantizar la no repetición, pero también se puede pensar que lo que hay que recordar con los monumentos que se construirán no es solo el conflicto armado, sino la capacidad de sus actores de llegar a acuerdos. En este sentido, ojalá estos monumentos nos condenen a repetir lo que conmemoran. Esto es la resolución de un conflicto a través del diálogo. Recordar no es per se una práctica redentora o liberadora y es tan solo una de las rutas posibles para llegar a un cierre simbólico. Sin embargo, la memoria a la que aludirán los monumentos no es un objeto fijo en el pasado, sino una forma de narrarse y por ende construirse como comunidad. La pregunta sobre lo que debe ser estos monumentos hace evidente el peligro de homogeneizar las experiencias de conflicto y darles un equivalente en imagen. Nos enfrentamos a la imposibilidad de resumir en una sola imagen una vivencia tan disímil. Si la naturaleza del monumento en general es darles cuerpo a las memorias, y si en este caso estas son tan variadas
cómo darle voz a los distintos actores. Inevitablemente el monumento del que estamos hablando hoy no podrá ser representativo de todos, pero sí podría proveer el marco para la participación de la colectividad. Mi campo de acción es la historia del arte y es desde allí que he podido abordar parte de la pregunta compleja que nos reúne hoy. ¿Cómo deberían ser los monumentos que se hagan con las armas fundidas? Traigo algunos ejemplos o casos de estudio en los que se hacen evidentes dos aspectos importantes de los monumentos en los que estamos pensando. Primero, la importancia de la participación de las comunidades en la gestión de un monumento. Sin apropiación, el monumento es un espacio muerto. Y segundo, el carácter simbólico del material que se va a utilizar. En 1999, la artista mexicana Teresa Margolles y el artista Arturo Angulo del grupo Semefo viajaron a Cali invitados por el Museo de la Tertulia. Ellos, en nombre del grupo, diseñaron una actividad que tuviera un componente de acción ciudadana. Por medio de afiches, que están viendo de este lado, los artistas convocaron a la comunidad afectada por la violencia a traer un objeto de sus seres queridos. En el centro de la ciudad, en un andén concurrido del Parque Panamericano, se excavó una zanja de 36 metros de longitud. Durante un día entero, la gente pudo depositar allí los objetos de sus seres queridos desaparecidos. Cada hora, 1 metro de la zanja era cubierto de nuevo y devuelto a su estado original de andén. Al final del día, la única evidencia de la acción era el cemento fresco. En este sentido, se trata de un monumento invertido, un monumento en negativo. No hay una estatua que marque el lugar. Es más, hoy por hoy nadie sabe que eso está ahí. Aunque lo que sucedió fue muy importante para una fracción de la comunidad, su potencial simbólico está restringido a la memoria de unos pocos. Antecedentes de lo que va a suceder con las armas y su fundición, pues existen en Colombia varios. Traje 2 ejemplos. Por ejemplo, el Monumento a la Vida y el Desarme Ciudadano del 2008, del maestro Héctor Lombana Piñeres, que hoy por hoy está en el Parque del Tercer Milenio, y que fue hecho con 5.682 armas que decomisó la policía en la ciudad de Bogotá. Existe también en Medellín esta escultura, se titula El Árbol de la Vida, de 2012, hecha por el maestro Leobardo Pérez Jiménez, y que fue hecha con armas blancas. En este caso fueron 27.398 armas, y ustedes pueden ver de ese lado que son cuchillos, ¿cierto?, aplanados, para realizar estos cuerpos que parecen volar en el espacio. A pesar de la importancia de estos monumentos, han caído en el olvido y son víctimas de graffiti y del descuido por parte de la ciudadanía. Entonces, pues yo traigo 2 modelos que a mí me parece que podrían funcionar para lo que estamos buscando, aunque es muy complejo lo que estamos buscando. Uno de ellos se llama Palas por Pistolas. Es un proyecto de un arquitecto mexicano al que se le invitó a hacer un monumento para el Jardín Botánico de la ciudad de Culiacán, en México. Como todos sabemos, el área en donde está esta ciudad, pues es un área que ha sido agobiada por las luchas armadas con ánimo de defender los negocios del narcotráfico. Entonces, una zona que enfrenta problemas de violencia. Este arquitecto, enfrentado a la idea de un monumento en una ciudad tan problemática, salió con la siguiente respuesta. Hizo una campaña en medios, en televisión, para que le donaran armas. Involucró a la empresa privada, haciendo que cada vez que un ciudadano traía un arma, la podía intercambiar por un electrodoméstico. Le cambiaban su pistola por un microondas, una plancha, lo que fuera. Después tomó
recogió 1.527 armas, las tomó, las destruyó, algo parecido a lo que sucedió acá, y las convirtió en 1.527 palas. Y con estas 1.527 palas tiene la intención de sembrar 1.527 árboles alrededor del mundo, no es solamente en esa área. Entonces, un poco lo que estaban hablando en este panel de apertura, ¿cierto? El convertir la muerte en vida, de alguna manera, de forma simbólica. Me parece un buen ejemplo. Y me parece importante que no sea solamente para el área del problema, sino que compartan ese mensaje a nivel internacional. Entonces, pues todo esto que les expliqué yo lo explica el video que les voy a mostrar, pero está bien mostrarlo porque es algo que sucede en Perú, en Lima. Y los actores, ay, ¿qué hago acá? Bajo esta y abro el... ¿Es este campo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, aquí ya está. La importancia de estas palas es que fueron hechas para cambiar algo que es considerado malo, violento, en todas partes del mundo, y convertirlos en algo positivo. Espérame, cerramos la presentación de acá, que debe ser por eso que no la deja ver. Ya la vamos a ver. La presentación. No, ya se escuchó. La importancia de estas palas es que fueron hechas para cambiar algo que es considerado malo, violento, en todas partes del mundo, y convertirlos en algo positivo. Es por eso que se fundieron 1.527 armas de fuego, pistolas, digamos, y se convirtieron en palas, en 1.527 palas, para poder sembrar 1.527 árboles alrededor del mundo. Esta iniciativa viene de México, del artista Pedro Reyes, y desde Culiacán, que es una ciudad en el Estado de México. Estas palas han estado sembrando Mi segundo caso de estudio o caso que traigo acá, porque me parece que es también un buen modelo, es un banco de tiempo que fue fundado en Ítaca, Nueva York, en 2009 por la artista mexicana Julieta Aranda y el artista ruso Anton Vidocle. Esta idea del banco del tiempo para ellos surge con la crisis de la banca precisamente en Estados Unidos, en el que muchas familias perdieron su casa y perdieron todas sus posesiones, sus ahorros, y deciden hacer esta construcción temporal. Esto se ensambla y se colapsa para poderlo transportar. Es un lugar en donde la gente va a donar su tiempo y sus habilidades para poder ayudar a la otra gente. Es decir, están haciendo transacciones sin dinero. Lo que donan son sus saberes y su tiempo para hacer comunidad. A mí se me ocurrió, y sin saber nada de ingeniería ni qué se puede hacer
con este material. Se me ocurre que de pronto, soñando mucho, las armas pueden servir para hacer algo parecido, un lugar en donde la comunidad pueda intercambiar saberes y pueda construir como comunidad un espacio vivo y no un lugar que sea superficie para graffiti, que es en este punto como que lo que más nos preocupa, yo creo, a muchos de los panelistas acá. Entonces eso era, muchas gracias. Agradecemos muchísimo a la doctora María Clara Bernal por esta exposición, por estas ideas y por estos dos grandes ejemplos. Continuamos entonces con las reflexiones de la doctora Gelka Quevedo, integrante del área de Antropología Forense del Centro Nacional de Memoria Histórica. Buenos días para todos. Bueno, gracias por la invitación, Yolanda, Ingrid. Seré breve en una introducción antes de contarles desde dónde voy a compartir la experiencia con ustedes. Yo soy antropóloga forense y ejercí la antropología por 10 años en lo forense con la Fiscalía y luego ya hace 5 años desde la memoria histórica, desde el Centro Nacional. Entonces, a mí hoy estoy aquí un poco porque es desde la experiencia directa con la muerte y con las víctimas que hemos podido desde el centro tener una experiencia muy enriquecedora con las víctimas y en región, básicamente. Hoy quise llamar a esta reflexión ponerse en el lugar del otro porque creo que quiero retomar un poco lo que dijo el alto comisionado y yo creo que con las propuestas o lo que hoy quisiera compartir con ustedes es que no va a sobrar material, porque el monumento que yo me imagino, que eso seguramente después se hará aquí la reflexión, yo no me imagino como una estatua ahí quietica, sino un proceso, y repito las palabras de Yolanda, un proceso estético, dijiste, en donde participen las víctimas y la comunidad. Es en esa medida en que la experiencia que hoy traemos desde el Centro Nacional es desde ahí, lo que genera no solamente un objeto, sino lo que se mueve alrededor del objeto y lo que esto cambia las vidas de personas y sobre todo hoy, reitero, el título ponerse en el lugar del otro es justo para las personas que creen que el conflicto armado no les ha tocado y cómo sí pueden ponerse en el lugar del otro. Les contaba, antes de eso, yo participé como antropóloga forense en varios procesos de exhumación en varias regiones, pero especialmente en el Caquetá. Entonces, desde el Caquetá es que hoy quiero contarles un poco cómo ha sido la experiencia con las víctimas fatales, desde las exhumaciones y desde los cuerpos mismos, lo que la violencia misma nos ha dicho desde el cuerpo y cómo eso lo hemos transformado en experiencias de vida en donde se han unido otras personas. Inicialmente, y hace 5 años, lo que hemos hecho es mirar atrás desde el Centro de Memoria Histórica, reconstruir desde la memoria y desde la escritura y desde la muerte transformar en vida esa experiencia. Hicimos de este proceso sale un informe de memoria histórica que se llama Textos Corporales de la Crueldad y en el último capítulo son unos hechos que se narran que sucedieron en el sur de Caquetá, en Belén de los Andaquíes, y allí los paramilitares se tomaron esta región y este pueblo específicamente. Murieron, el hecho que se analiza en ese informe es la muerte violenta de 36 colombianos, en donde sus cuerpos fueron torturados, humillados, desmembrados, etc. Y a la fecha, esto sucedió en 2002, y a la fecha se han identificado solamente 10 de esos 36 cuerpos. Entonces, esa es un poco, desde ahí, desde esos hechos violentos es lo que hoy vamos a hablar aquí un poco, es de 36
personas que representan esta violencia en el sur del Caquetá, de una parte del conflicto, en un lugar específico, que es lo que quisiéramos hoy hablar y hacer el link con el monumento y con la propuesta de lo que sería la fundición de las armas. Les decía que en el último capítulo logramos establecer contacto de esas familias con 4, y allí en el último capítulo del informe las familias son las que hablan de sus seres queridos, y ahí surge y ahí entra esta experiencia, y es que las familias, cuando vieron el nombre de sus hijos reflejados en un papel, decían, esto para mí es reparación. Ellos no decían si es simbólica o no, pero ellos se sentían reparados porque contaron la historia de sus seres queridos como lo que ellos quisieron decir, y estaba en un papel escrito. Entonces, como con el equipo de trabajo dijimos, bueno, pero más allá de que las historias estén en un informe académico que no todo el mundo lee porque no son leídos, ¿qué podemos hacer para trascender este hecho de que ellos se sientan reparados? Y empezamos y hicimos un bosque de paz, inicialmente aquí en Caquetá, luego en Puerto Torres. Bueno, ya vamos a hablar del bosque. Les decía ponerse en el lugar del otro, ¿para qué? Igual, justo para resignificar esos lugares, para devolver a la tierra la vida, porque estos árboles que sembramos con las familias, las hicimos en los lugares también donde se encontraron los cuerpos, o sea, los hicimos aquí en Bogotá, pero también en Puerto Torres. ¿Para qué ponerse en el lugar del otro? Justo para nombrar, para escribir esos nombres y de los que faltan. Y hablo de todos los hechos como consecuencias del conflicto, por desplazamiento, por violencia sexual, por desaparición. Para generar participación y solidaridad del otro, sembrar esperanza para las familias sobrevivientes y sembrar por otros y acompañar a otros, aunque uno no conozcamos el rostro de la otra persona, y ahí viene la solidaridad, nos basta su humanidad. Esta imagen es la imagen de la izquierda, es el bosque de paz aquí en la reserva Thomas van der Hamen, es tomado desde un dron, y dentro de ese croquis del mapa de Colombia están los 36 árboles que sembraron 36 colombianos en memoria de las 36 víctimas fatales. Pero aquí debo hacer una aclaración, y es que los 36, para el momento solamente estaban identificados 8 personas, y esas familias sembraron el árbol por su ser querido. Los otros árboles fueron unas historias que adoptaron otros colombianos que viven aquí, que de pronto nunca han sido afectados directamente por el conflicto, y decidieron adoptar la historia. Y aquí quiero ser reiterativa, la historia de muerte. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hicimos fue, en el marco de la investigación de este informe que les digo, pues sacamos la historia que nos dicen las necropsias y las actas de inspección, porque no sabemos los nombres. Entonces, son 26 a hoy árboles que no tienen nombre, pero tienen una historia de muerte. Entonces, cuando estas personas, esto fue en 2014 que hicimos la siembra, fueron a sembrar ese árbol, no lo hacían para ir a sembrar un árbol, un cedro, sí, que va a crecer, va a durar muchos años, pero ¿qué significa sembrar? ¿En nombre de quién o en memoria de quién se está sembrando? Entonces lo que hicimos fue, lo único que teníamos es, por ejemplo, acta de inspección judicial o protocolo de necropsia 0304, entonces yo le decía, Patricia, usted va a adoptar la historia, por ejemplo, de una mujer que fue encontrada en una fosa clandestina entre 30 y 35 años, tenía un brasier rojo, estaba en una fosa individual, tenía un pantalón así y su cuerpo estaba desmembrado, tenía estas heridas, y esperamos que cuando se identifique el cuerpo de esta persona, usted le pueda entregar a la familia, cuando este árbol tenga un nombre, usted le puede entregar a la familia este árbol que usted está cuidando, que lo tiene en su corazón y en su mente, porque tiene esa historia de muerte con la esperanza de que tenga un nombre algún día. Entonces, aún seguimos, yo adopté un árbol que es el acta 36, el último, nos siguen faltando 26, y estos colombianos que se han solidarizado con estas historias, seguimos esperando que en los procesos de identificación se logre establecer el nombre de estas personas.
Comparto estas otras dos imágenes. La del lado izquierdo es la mamá de una de las mujeres que se identificó después de que hicimos ese bosque de paz. Eso es Puerto Torres, Caquetá. Ella está sembrando ahora en el lugar donde su hija perdió la vida. Ella va a sembrar con los nietos y con otros hijos el árbol en nombre de Marisela, ¿sí? De esta hija que la guerra le quitó. Ella está sembrando en Puerto Torres, por primera vez fue después de 12 años a sembrar el árbol. Y después, aquí en Bogotá, meses después, la persona que había sembrado el árbol por Marisela le entregó el árbol, le dijo a ella y a sus hijos: le estoy entregando el árbol que yo sembré por su hija hace 2 años. Entonces ahí se crea por eso el ponerse en el lugar de otro, ahí se crea un lazo y un link entre esas personas que aparentemente no tienen nada que ver con nosotros, cuando yo he adoptado la historia de muerte y la historia de vida. Y esto que tiene que ver un poco con el monumento, justo ya estos árboles que se sembraron aquí ya tienen, ahí viene, ya tienen una placa. Nombrar a las personas, y más cuando han sido desaparecidas, y más cuando han durado 15 o 20 años bajo tierra, escondidas o en fosas clandestinas, nombrarlos tiene todo el sentido, y que la familia sepa que está ahí. Entonces, ya estos árboles de los 36 que los cuento, ya 10 tienen su nombre, tienen la fecha de nacimiento, en dónde nacieron y el nombre. Hay otros árboles sembrados en memoria, hablo de Caquetá, de los 3.364 personas desaparecidas de solo Caquetá que continúan, o sea, seguimos buscándolas, ¿sí? Entonces, por eso digo que lo que dice y reitero el alto comisionado, si solamente hiciéramos un árbol con una placa por los Caquetá, en el país tenemos diferentes cifras de personas desaparecidas, de 60.000, de 100.000, de 45.000, ese es un problema que no se sabe cuántas realmente son, pero si solamente hiciéramos un árbol con ese nombre o con esa persona que los espera, creo que no alcanzarían, y estoy hablando solamente de personas desaparecidas como consecuencias del conflicto, no estoy hablando aún sin violencia sexual, desaparición, confinamiento, reclutamiento, etcétera. Bueno, estas son otras imágenes de otras víctimas también de Caquetá. En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación también hicimos una siembra colectiva, pero a diferencia de la anterior, del caso de Puerto Torres de los 36, en donde colombianos adoptaron las historias de muerte y de vida de estas personas, aquí trajimos pues a las familias que duraron 16 años esperando que les entregaran el cuerpo, y ellos mismos, ella por ejemplo es la sobrina de una de las personas, de las víctimas fatales, ellos sembraron el árbol ya por su ser querido, ellos mismos lo sembraron. Entonces eso genera también una apropiación, y decían, pero ¿por qué en Bogotá? Porque hay otra gente. Ellos se preguntaban, ¿alguien está pensando en mí? ¿Alguien le importa a mi familiar y nos están acompañando a sembrar en memoria de mi tío, de mi abuelo, de mi mamá, de quien sea? Entonces se generan también unos movimientos y unas solidaridades que me parece que, hablando del monumento, es justo lo que está alrededor de algo metálico o algo que se mueve. Ahí están las personas, la imagen inferior derecha para ustedes es igual, es otra placa en memoria de las personas que faltan que aparezcan en Caquetá. Y ya para terminar, las recomendaciones. Entonces, primero pues quería compartirles esto, lo que ha generado desde la muerte misma, la desaparición y la solidaridad de otros colombianos, es justo qué podría hacerse con este material. Pues lo que nosotros nos imaginamos es
que esos materiales solamente tendrían sentido, ese bosque, si generan movimiento y si se van a la comunidad. Entonces, ¿dónde estarían, por ejemplo, esos bosques si sería algo paulatino? No, no es ir a hacer unos árboles, sino lo que genera. Hablemos de masacre de Pueblo Bello, de las que no se han nombrado, de la muerte uno a uno que han pasado en este país, porque no solamente las masacres, sino cómo se van identificando, o aún cuando no han aparecido, o esas poblaciones, no sé, en Cartagena del Chairá, que más de 3.000 desplazados y que no volvieron, cómo poder alrededor de algo, desde la fundición de las armas, diga cosas, que movilice una comunidad en una región. Entonces sería eso por un lado en cuanto a la primera propuesta, que son los bosques de paz que hemos llamado, pero pues eso lo decidirá cada comunidad en donde quieran poner el material de las armas, pueden ser con placas. La segunda opción sería como unos árboles, estos serían igual, en el lugar, respondiendo a la pregunta de este coloquio, en dónde, cómo, cuándo, en dónde, en parques, en calles, o sea, lugares públicos, en universidades, en colegios y en escuelas. No aquí solamente en Bogotá, aquí también, pero en Cartagena del Chairá, en Bocas de Satinga, ¿cierto? En Nariño, por ejemplo, que el río se ha llevado tantos muertos y tantos desaparecidos, que allí exista y se convoque esa región y se vaya, y se ponga, por ejemplo, un árbol en donde en las hojas pueden ir, no sé, Pedro Pérez, reclutamiento forzado, María, 13 años, violencia sexual, o sea, como que también, pero también historias de resiliencia, de resistencia, más que sobre todo de resistencia, o cifras, eso solamente lo decidiría la comunidad y la gente que está allí. Y lo último sería igual unas sillas, me imagino una silla con para dos personas, en donde si uno se sienta no sé, en el Parque Los Periodistas, esta silla, en el espaldar, que esté un poco contado, parte de eventos, y que esto genere la comunicación o la conversación, y que sean sillas para sentarse, no para mirar, sino que inviten a sentarse y a compartir. Entonces este monumento sería un proceso, sería que la gente está interactuando con este elemento, pero está hablando de los elementos y está pensando en lo que pasó. Y eso es todo lo que quería compartirles hoy. Gracias. Agradecemos también a la doctora Gelka Quevedo por compartir esta experiencia territorial desde Belén de los Andaquíes y con esta propuesta de los bosques de paz. Continuamos entonces y damos la bienvenida al doctor Alejandro Burgos, como representante de la División de Museos de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, muy buenos días. Antes de iniciar esta conversación, quisiera agradecer en nombre de la Universidad Nacional a Yolanda Sierra, por esta tan interesante y tan difícil invitación. Disponernos a esta reflexión es una obligación que tenemos, no solo como académicos, no solo como ciudadanos, sino como personas que de alguna manera esperan algo más de lo que la política nos está dando y nos está ofreciendo. La invitación específica que me hace Yolanda es de intentar establecer una serie de criterios estéticos a los que responda esta idea de hacer un monumento. Hacer un monumento que recoja simbólicamente una muy importante experiencia histórica que estamos viviendo. Entonces, más que ofrecerles un ejemplo de monumentos, como han hecho las otras personas invitadas a este coloquio, voy a ofrecerles una serie de criterios que desde la estética y desde las reflexiones que hemos venido desarrollando en la División de Museos de la Universidad Nacional, que tienen que ver con el carácter simbólico de los objetos,
La División de Museos de la Universidad Nacional se ocupa de las así llamadas colecciones patrimoniales de la universidad, es decir, con toda una serie de objetos sospechosamente simbólicos, aparatos de cirugía, piedras arqueológicas, flechas de comunidades indígenas, el baño de Jorge Eliezer Gaitán, todo tipo de objetos que sospechosamente son simbólicos, pero que no sabemos bien de qué manera han de serlo. Entonces, nos ha sido importante establecer, reflexionar sobre una serie de criterios. Comenzamos entonces, simple y llanamente, con la definición del diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, sobre qué es un monumento. Un monumento es una obra pública y patente en memoria de alguien o de algo. Está recogido aquí, en esta definición, dos de los criterios más importantes sobre los que nosotros hemos venido reflexionando, dos criterios estéticos. El primero es de qué manera algo, un objeto o un proceso, de qué manera ese objeto o proceso es público, tiene el carácter de público y de patente, es decir, de evidente, de común. Y lo es, un objeto será público y será patente en cuanto responde a una serie de procesos del conocimiento. Es decir, nosotros esperaríamos que este objeto o este proceso, al que llamamos monumento, responda a una necesidad del conocimiento, no simplemente a una necesidad conmemorativa, no simplemente a una necesidad nostálgica, sino que responda a un verdadero proceso de conocimiento y a un específico tipo de conocimiento. Voy a leer algunas citas, no es un vicio bibliográfico ni un vicio académico, hace parte del coloquio que nosotros llamemos a otras personas a este diálogo, para aclarar qué significa conocimiento público, qué significa conocimiento común. Reflexiona Walter Benjamin en su artículo La felicidad del hombre antiguo, es un artículo de 1916 que el autor nunca publicó en vida. El hombre posterior a la antigüedad, es decir, nosotros, aquella inmensa época que hemos llamado modernidad, la época posterior a la antigüedad, y que tiene unas características específicas que las diferencia. El hombre posterior a la antigüedad tal vez solo conozca un estado del alma en el que con totales pureza y grandeza su interior se relaciona con el conjunto de la naturaleza, del cosmos, a saber, el dolor. El hombre sentimental, tal como Schiller lo denomina, solo puede obtener lo que es un sentimiento de sí mismo con pureza y grandeza similares, es decir, con una ingenuidad similar, pagando el alto precio de reunir su ser interior por entero mediante una unidad separada de la naturaleza. ¿Qué hay de la vacua y ociosa inocencia del ignorante con que el hombre moderno se oculta su felicidad ante sí mismo? Al vencedor lo ven todos, el pueblo lo alaba, la inocencia le hace muchísima falta cuando alza la copa de la victoria en sus manos. El vencedor no tiene que negar o ocultar el mérito que los dioses le han otorgado y no le hace falta ninguna reflexión sobre su inocencia, como le sucede al alma pequeña e inquieta, sino el cumplimiento de los honores, para que ese círculo divino que lo ha elegido siga considerando al forastero un auténtico héroe. La felicidad del hombre antiguo está contenida en la fiesta que sigue a la victoria, es decir, en la fama de su ciudad, en el orgullo de su lugar y su familia, como en la alegría de los dioses y en el sueño que lo conduce hacia los héroes.
Evidentemente, este objeto que aquí llamamos monumento, o este proceso que aquí llamamos monumento, otorga conocimiento, o trae conocimiento, o se hace público a través del conocimiento, en cuanto responde a este sentimiento de felicidad que nosotros ya hemos perdido. Se trata de un tipo de conocimiento que, ya ustedes entenderán, no se trata simplemente de hablar de la felicidad, se trata de hablar de la plenitud de los sentidos. Nosotros, en cuanto a hombres modernos, cuando Benjamin se refiere a el dolor como el único sentimiento que hoy de alguna manera nos une a la naturaleza, es precisamente porque se refiere a la separación con la naturaleza, a la separación de la posibilidad de la plenitud del conocimiento. Las obras de carácter artístico y por lo tanto con un cierto carácter simbólico nos otorgan conocimiento en cuanto nos otorgan una cierta plenitud de relación con la experiencia a la que se refieren. La felicidad del hombre antiguo, se refiere Benjamin, a los vencedores en los eventos deportivos, en las Olimpiadas, que consideraban esa felicidad como un merecimiento ante los dioses, algo que les otorga a los dioses. Nosotros esperamos entonces de este objeto, este monumento, que ha de tener un carácter simbólico respecto a una amplísima experiencia histórica, a una experiencia histórica que tiene que ver con muchísimos elementos, que sea un objeto que no nos entregue reflexiones, sino que nos entregue una cierta plenitud de la experiencia, una cierta plenitud del conocimiento que puede ser entendida a través de la palabra felicidad y la distancia que esta palabra tendría con la palabra dolor. Quisiera ser muy claro al respecto, es probable que me esté refiriendo a lo que hablaba el doctor Rivera de no hacer apología de la tragedia. Entregar un conocimiento de esa experiencia histórica significa merecerla, significa sentirnos el monumento, este objeto, tiene que otorgarnos el merecimiento de esta historia, el merecimiento de esta celebración, que significa sentirla como nuestra, sentirla como propia y otorgarnos la posibilidad de ser agentes activos en la transformación que esta historia nos plantea. Por lo tanto, el carácter público y el carácter evidente de este objeto tiene que responder a un proceso de conocimiento, que llamaremos conocimiento sensible, conocimiento estético, y que responde a un sentimiento de merecimiento de esa relación para con nuestra historia. El segundo carácter, el segundo criterio, el que se refiere también al conocimiento, tiene que ver con una experiencia que ya es común para la modernidad, que es la experiencia de la tragedia, la experiencia de la historia como una tragedia, como una experiencia dolorosa. Como epígrafe a La tregua de Primo Levi, todos ustedes seguramente conocen a Primo Levi, es un autor italiano que vivió la experiencia de los campos de concentración de Auschwitz y a partir de eso publicó 3 libros que configuran la trilogía de Auschwitz, donde construye un monumento respecto a esta experiencia histórica. La tregua es el último volumen de esta trilogía, donde cuenta Primo Levi el regreso a casa. Una mañana se levantan en los campos de concentración, una mañana cualquiera, y se dan cuenta que no hay, los soldados alemanes se han ido y que simplemente el campo de concentración está abierto. Habían pasado los rusos por allí, habían abierto el campo de concentración y estas personas que vivían allí desde hacía meses o años se encuentran con que está abierto y que deben regresar a casa en una Europa devastada. Como epígrafe a La tregua de Primo Levi aparecen unos versos de los cuales tomaremos este fragmento.
Soñábamos en las noches feroces, sueños densos y violentos, soñados con el alma y con el cuerpo. Comer, volver, contar lo sucedido. Pero Primo Levi se daba cuenta de que no mucha gente estaba dispuesta a escuchar lo que él y los cada vez más escasos y envejecidos supervivientes de los campos tenían que decir. Para nosotros, hablar con los jóvenes es cada vez más difícil. Lo sentimos como un deber y a la vez como un riesgo. El riesgo de resultar anacrónicos, de no ser escuchados. Volvía así a insinuarse, al cabo de tantos años, la pesadilla común a tantos prisioneros, cuando soñaban en el campo que volvían a casa y empezaban a contar su infortunio a los familiares reunidos alrededor de la mesa, y estos al principio atendían con caras serias, un poco ausentes, y poco a poco apartaban la cara, se levantaban, se iban. En los campos, los prisioneros soñaban con comer y con contar. La primera necesidad se alivió con los años, pero la segunda no llegó a saciarse nunca. Evidentemente, este monumento tiene que responder también a este fenómeno histórico, que es el que de alguna manera, al que de alguna manera aludía el doctor Henao, cuando decía que le parecía absolutamente sorprendente que hubiese personas que no estuviesen de acuerdo con este proceso. Es una experiencia histórica común. Primo Levi regresa a su casa y quiere contar lo que él ha vivido, y desde su madre hasta la persona donde él compra el periódico no quieren escucharlo. No es un problema ético, cada uno vivió lo que vivió en la guerra. Sin embargo, hay necesidades de contar que se vuelven más fuertes y por lo tanto adquieren esa característica simbólica. Este suerte de monumento, este objeto que ha de tener una característica simbólica, entregará su posibilidad de conocimiento en el respeto que tenga de estas tres necesidades de aquel que ha vivido una experiencia histórica: volver, comer, contar. ¿Cuál es la relación entonces entre lo simbólico? Un símbolo es un objeto que significa algo más de lo que él mismo es. Es un objeto que ha perdido o que tiene su carácter utilitario o lo ha perdido, pero tiene también otro significado. Todo lo que constituye una silla, desde el tejido hasta la estructura, hasta el material, significa solo silla. Es un objeto utilitario. Un objeto simbólico significa algo más de lo que él mismo es. Y significa algo más de lo que él mismo es porque establece una relación especial y particular con la memoria. Es un objeto que responde a estas tres necesidades, del conocimiento: volver a casa, comer, sobrevivir y contar. ¿De qué manera lo hacen? En las imágenes, nos hablaba hacía poco María Clara, de este monumento responde al lenguaje de las imágenes. Los artistas trabajan con el lenguaje de las imágenes. Las imágenes tienen una extraordinaria facilidad de ser simbólicas. En las imágenes, dice Aristóteles en su Poética, se ve algo más respecto a aquello que se ve en la realidad original. ¿Qué se ve? Aristóteles habla de morfé, forma o conformación, algo que en la realidad fenoménica no es directamente visible. La forma de una cosa debe ser entendida como toti en einai, aquello que la cosa había de ser, traducirá eficazmente Santo Tomás. Es decir, como tendencia inmanente, disposición propia de la cosa para actuarse en un cierto modo y no en otro. A través de la representación artística se ve la conformación de los entes sensibles. Esta conformación no debe ser pensada como su esencia inmutable, sino, al contrario, como su tendencia o inclinación a ser en un modo o en otro. Esta es una definición de objeto simbólico, es una definición de objeto artístico. Un objeto que tiene una tendencia o inclinación a ser en un modo o en otro.
aquello que la cosa había de ser. Más allá de las discusiones sobre forma y contenido, que son eternas discusiones en el ámbito del estético, de la filosofía del arte. Muchas gracias. Lo que es importante acá entender es que estos objetos se convierten en vectores de migración del sentido. Son simbólicos precisamente porque se constituyen físicamente, materialmente, en vectores de migración del sentido. En el sentido que veíamos y hablábamos de la trilogía de Primo Levi: volver, comer, contar. Esto tiene una característica, digámoslo así, filosófica. Las imágenes tienen esta capacidad de migrar de ámbitos simbólicos familiares. En este caso hablamos de la persona que ha perdido un hijo en esta guerra, la camisa de su hijo, el cuarto de su hijo, el balón de fútbol de su hijo, adquiere un carácter simbólico que tiene una potencia familiar, es decir, ese balón significa algo más que sí mismo, solamente en el ámbito familiar, solamente para los miembros de esa familia. Hay un segundo ámbito, que es el ámbito territorial de constitución de una comunidad, en la que nosotros reconocemos con relativa facilidad ciertos objetos que significan algo más de sí mismos, algo más que ellos mismos, y todos nosotros le reconocemos ese significado más allá de sí mismo. Y un tercer ámbito, que es el ámbito cosmológico, que es el ámbito de los valores, la justicia. Compartimos una idea de justicia, pero para entender qué es esta idea de justicia, requerimos de un objeto que nos la represente, un objeto que será simbólico. El monumento en el que estamos pensando debe responder a un criterio estético, debe convertirse en un vector de migración del sentido desde el ámbito genealógico o familiar del símbolo hasta el ámbito cosmológico. No debe representar simplemente una idea de justicia, una idea de paz, sino debe representar el proceso a través del cual este objeto material, hecho con el metal de las armas, de qué manera este objeto migra de un ámbito a otro, de qué manera migra del dolor de una madre por un hijo perdido hasta un valor de justicia, respondiendo a las tres necesidades, a los sueños, se sueñan imágenes, al sueño que hacían los prisioneros de Auschwitz: volver, comer, contar. Muchas gracias. Agradecemos también enormemente al profesor Alejandro Burgos por esta también exposición muy clara con estos conceptos respecto de la introducción del símbolo y algunas aproximaciones en estos criterios que debería tener este monumento. Damos paso entonces a la teniente de navío Juanita Millán, recordando que en el marco de esta presentación iremos recogiendo las preguntas, seleccionaremos 2 para poder darle conclusión a este panel y recordarles también a la parte posterior de este auditorio se encuentra un refrigerio, el cual les pedimos después de esta intervención de la teniente Millán poder acercarse a él, tomarlo, degustarlo de manera muy rápida y volver a entrar directamente al auditorio. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a la profesora Yolanda por esta invitación. Me pasó lo mismo que a la primera expositora, y es cuando me hacen la invitación, digo, bueno, y una teniente, ¿qué le puede aportar desde el punto de vista artístico, simbólico, de qué hacer con las armas de las FARC? Yo tuve la fortuna de hacer parte del equipo de la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, que fue el grupo de militares que estuvieron en La Habana construyendo el modelo de cese al fuego y de dejación de armas, que fueron quienes escribieron ese párrafo que la profesora Yolanda escribió y todo el contenido del acuerdo de cese al fuego y dejación de armas. Por supuesto, en ese momento no anticipamos hoy
y lo que iba a significar lo que aparece ahí en la pantalla y es el destino final de las armas. Teníamos claro como el objetivo, nos juntamos con 15 a 16 personas de las FARC a pensar y a construir el modelo de cese al fuego y dejación de armas, pero en el momento en que ya habíamos logrado acordar después de 1 año y 6 meses, duramos casi 2 años construyendo ese modelo, el reto de ¿y qué iba a pasar con ese material? Se decidió que se le dejaba a los colombianos y se decidió el tema de los 3 monumentos, pero nunca llegamos al nivel de detalle de pensar específicamente qué. Por eso creo que este tipo de eventos son muy, muy importantes, porque el proceso de paz es un hecho histórico para este país. Después de 53 años de guerra, de confrontación directa, llegamos a un punto de ponerle fin a este conflicto con las FARC, pero no podemos olvidar los miles y millones de víctimas directas, indirectas, todos los colombianos que dieron su vida en este conflicto. Y el símbolo que va a significar esos monumentos pues es determinante para el futuro de lo que vamos a llamar la construcción de paz y la reconciliación. En ese sentido, por eso es que las partes decidieron que fuera, tal vez en un ejercicio un poco más democrático, la decisión de qué se iba a hacer con ese material. Yo entonces me voy a ir un poquito más a la parte técnica y regresarlos a ustedes al momento en el que se construyó el modelo y revisar un poquito desde el punto de vista de los procesos de paz, qué significa el tema de las armas en un proceso de paz y en un proceso como estos. Hoy nos encontramos ya en la parte final de todo ese proceso, del procedimiento de dejación de armas, que es la disposición final de las armas. Sinceramente, nunca nos soñamos que llegara, se tenía todo el compromiso, la firmeza de que se llegara a este punto, pero uno siempre tenía sus dudas de si íbamos a ser capaces, tanto las FARC como la fuerza pública, de garantizar de que esto se llevara a cabo. Hoy estamos aquí, es una realidad, como lo decía el doctor Henao y el doctor Rivera, estamos hoy aquí y llegó el momento de decir qué hacer con ese material de las miles de armas que se lograron recopilar y que las FARC dejaron. Entonces vamos a hacer un recorrido un poquito hacia atrás de qué significa el tema de las armas en un proceso de paz. Yo voy a hablar desde el punto de vista general, no específicamente al proceso con las FARC, sino en general. Los conceptos son fundamentales y la claridad de ellos, toda vez que la definición explícita de los mismos disminuye las interpretaciones sobre elementos trascendentales para el éxito de un proceso de paz. Conceptos como el desarme, entrega, abandono, dejación, decomiso, inutilización, silencio de las armas, control de armas, dependen del contexto de cada conflicto, de las características del proceso de negociación, de los intereses, de las posiciones de los actores y el contexto político interno e internacional en el cual se desarrolla. Esto para decirles que a nosotros nos tomó 2 años lograr construir este modelo. Pero esa palabra que no aparece, la palabra fundición, o qué iba a pasar con esas armas, nos tomó en promedio 4 o 5 meses en La Habana sentados. Construir esa frase que usted leyó, profesora, costó 4 meses de trabajo. En el caso del componente de gobierno, yo personalmente participé de 2 o 3 años de construcción metodológica y académica, de ver cómo se había hecho en otros procesos de paz del mundo y cómo poder sentarnos con la contraparte en ese momento y llegar a un punto común que fuera aceptable para todos o las partes en qué hacer con esas armas y lo que las armas significan en un proceso de este tipo. Entonces, veamos qué tipo de conceptos es los que uno ve cuando estudia los procesos de construcción de modelos de dejación de armas o de armas. El término más comúnmente empleado en los procesos de paz es el de desarme, cuya definición oficial entregada por Naciones Unidas es que significa la recogida, documentación, control y eliminación de armas pequeñas, municiones, explosivos, armas ligeras y pesadas de combatientes y a menudo también de la población civil. Este proceso, de acuerdo a los estándares internacionales de DDR, se divide en 4 grandes momentos, los que vemos aquí a continuación. Un primer momento de recolección de información y planeamiento operativo, la recolección de las armas.
un tercer momento de almacenamiento y la destrucción bajo condiciones que generalmente se analizan en dos niveles, uno estratégico y otro operacional, que es la historia que relataba el Alto Comisionado para la Paz, diciendo la monumental operación militar que se llevó a cabo desde la ubicación de las FARC en las zonas veredales, el tiempo que estuvieron ahí, la recolección de esas armas, la identificación, registro y acopio de las mismas, la extracción de los contenedores de las 26 zonas veredales y la puesta en un sitio seguro y su inhabilitación a través de un proceso de corte. Eso es una operación increíblemente compleja que se llevó a cabo en este país en simultánea en todas las 26 zonas veredales y creo que fue uno de los mayores retos a los que nos hemos visto expuestos tanto las FARC como la fuerza pública en todo este proceso de implementación del cese al fuego. También para contarles que lo primero que tenía que estar funcionando cuando se firmó el acuerdo de paz significaba la implementación de ese cese al fuego. Mientras que todos los otros puntos del acuerdo tenían un margen de gabela, un desarrollo jurídico, un tiempo político, el cese al fuego tenía que empezar a funcionar el día D a la hora H. Esto implicó para las partes un reto enorme desde el punto de vista de la confianza, de cómo las FARC se iban a ubicar en unos puntos, 26 de la geografía nacional, y cómo la fuerza pública iba a garantizarles la seguridad, cómo iban a llegar allá a través de más de 26 corredores, en el que toda la oficina del Alto Comisionado para la Paz se vio involucrada, más de 11.800 militares y policías hicieron parte de esos dispositivos de seguridad y todo el movimiento de más de 7.000 hombres y mujeres de las FARC. Esto entonces son los grandes retos que se tuvieron, que fuimos chuleando uno por uno como gobierno y como FARC para llegar al punto en que nos encontramos hoy. También aquí es importante decir que lo deseable en un proceso que busca la inhabilitación de las armas es que se haga lo más pronto posible, empleando métodos como la incineración, el cemento, el aplastamiento, el corte, la detonación, el desmontaje, el triturado o el fundido y preferiblemente en un acto público, ojalá con la participación directa de los mismos combatientes, para que se envíe un mensaje simbólico de legitimidad del proceso. En este mismo sentido, dentro de las conversaciones de paz, se da típicamente una distinción artificial entre el desarme y el control de armas. El desarme se refiere a un calendario sistemático y un proceso de planificación para reducir los sistemas de armas, mientras que el control de armas es un esfuerzo relacionado al control y movimiento de las armas, pero no siempre significa sacarlas de circulación. En este caso, las partes optaron por un modelo, estudiamos todos y llegamos a un modelo propio, único, colombiano para colombianos, en el que se juntan casi que todos estos modelos y parte de lo que yo les he hablado en un proceso muy específico, y si algún día quieren repasar el capítulo del procedimiento de dejación de armas, se van a dar cuenta que en 4 hojas del acuerdo final se describe el paso a paso de lo que debería suceder con este armamento. Otro término menos común es el de decomiso, utilizado en el Tratado de H en Indonesia, que aunque inusual no carece de precedentes. Es un término general de un proceso formal para sacar algo de su estado operacional. Existen los decomisos industriales, decomiso nuclear y el decomiso de soldados, también conocido como la desmovilización. En otra ocasión en la que se empleó este término fue cuando la Comisión Internacional Independiente sobre Decomisos acuñó el término y dio concepto a la prominencia mayor en el proceso complejo de lidiar con las armas y grupos armados en el conflicto de Irlanda del Norte. El término se usó intencionalmente en este proceso como en el de H, y surgió para evitar el término desarme, que estaba asociado con la humillación y pérdida. También sirvió como una frase de combinación que encerraba el desarme y la desmovilización en una sola palabra. Si ustedes buscan dentro del acuerdo final no van a encontrar el término DDR o desarme, desmovilización y reincorporación, porque en Colombia se decidió que lo que iba a suceder era un proceso voluntario por parte de las FARC, y por eso nació el concepto de dejación de armas, que generó muchísima controversia durante la negociación y todavía sigue generando suspicacias en algunas personas que, a pesar de todo lo que les he comentado y los hechos que tenemos, dudan si todas las armas están ya en poder de Naciones Unidas. Pero la dejación de armas es un concepto muy colombiano y se ha empleado desde 1989 a través de la Ley 77 y el Decreto 213, normas que establecieron el marco jurídico para los procesos de paz llevados a cabo entre 1990 y 1991,
con todos los movimientos guerrilleros de los años 90. El artículo 15 del decreto, del decreto 206 de 1990 habla de la dejación de armas y se entendía como la materialización de la voluntad de reincorporación a la vida civil por parte del solicitante o del grupo de solicitantes, hecho que es muy diferente solamente el silencio de las armas. Esto involucra un compromiso explícito de cada uno de los integrantes de un movimiento armado ilegal de nunca más volver a utilizar las armas en contra del Estado. Es lo que detrás de la simbología y de la definición de dejación de armas está ese compromiso de cada individuo de la organización. Como vemos entonces, los términos y los conceptos dependen del contexto en el que se empleen y son influenciados por los actores y la historia de una situación particular. Los procesos de paz son peculiares por las constantes alteraciones de los términos en distintas situaciones. Las palabras importan en tales situaciones y una vez que todas las partes han llegado a un común entendimiento sobre su definición, sin importar su precisión en otros contextos, funciona. Ahora, frente al tema de las armas, aquí es una parte fundamental porque las armas son una de las partes más simbólicas dentro de un proceso de paz y tienen una importancia fundamental para los combatientes. El arma significa, y dejar su arma es un proceso muy complejo para la persona que la lleva usando muchísimos años, hace parte, casi parte de su cuerpo, y ese desprendimiento es un proceso muy complejo para cada uno de los combatientes. Por eso en este proceso se trató de proteger a los integrantes de las FARC y que ese proceso de dejar su arma fuera un proceso más íntimo y no un evento publicitario en el que se viera cómo ellos hacían ese procedimiento. Se acordó entonces que fuera un tema mucho más cerrado, no porque no se quisiera una transparencia del procedimiento, sino por respetar ese momento en que cada uno de los hombres y las mujeres de las FARC iban a desprenderse de su herramienta de trabajo, por decirlo así. Y por eso se decidió que fuera unos procesos casi que secretos y muy confidenciales. A pesar de esto, ya en el desarrollo y por la construcción de confianza que se ha dado entre las partes, ustedes sí vieron algunas imágenes, pero no efectivamente el guerrillero poniendo su arma en una mesa, pero sí ciertas imágenes que le diera tranquilidad al país de que el procedimiento se estaba llevando a cabo como estaba contemplado. Las armas tienen un papel simbólico muy importante para los hombres y mujeres combatientes. Ciertos estudios han encontrado que las armas están fuertemente relacionadas con el poder, el estatus social y el sentido de pertenencia. Los combatientes pueden incluso experimentar una especie de castración durante el proceso de dejar las armas fuera de servicio. La mayoría de los grupos armados ven en la posesión y uso de las armas una herramienta para el cumplimiento de cierto número de funciones. Tiene un rol estratégico en la lucha por la supremacía militar en el campo de combate. Tiene el papel de dar protección física a sus combatientes y su entorno. Tienen un rol de control sobre la población, un rol político como elemento para ser negociado por concesiones políticas y por último un rol simbólico o místico a través del cual los combatientes crean su identidad colectiva y son conocidos o identificados por otros. La experta Camila Basink plantea que la política es determinante en el éxito para acordar procesos de dejación de armas o de desmovilización. Los esfuerzos para eliminar las armas tienen un valor limitado por muy bien implementados que estén, si las condiciones para la resolución del conflicto no están dadas, ya que, dada la amplia disponibilidad de armas en la mayoría de las zonas de conflicto, las partes se pueden rearmar fácilmente si se rompen estos acuerdos. Y es algo que conversábamos cuando conocí a la profesora Yolanda y yo le decía, se pueden entregar todas las armas, pero lo importante es que ese combatiente no sienta la necesidad de volver a utilizar las armas para conseguir sus objetivos. Por ende, las armas tienen un valor fundamental, pero lo importante dentro de estos procesos son las personas, no las armas per se, sino que se creen esas nuevas condiciones para que no necesiten volver a utilizarlas, por la fácil disponibilidad de volver a rearmar a un grupo al margen de la ley. La repentina posibilidad puede crear una disposición única para los procesos de dejación de armas por parte de combatientes y se constituyen en uno de los actos más importantes en los procesos de implementación de acuerdos de paz. Lo fundamental en este proceso, como lo decía ya, es lograr el real convencimiento de los excombatientes para que no vean en las armas una herramienta eficaz para la consecución de sus objetivos y necesidades.
Lo realmente importante es que ellos desde su propia convicción sientan que ya no necesitan las armas, sino que las alternativas legales son mejores para la consecución de sus proyectos. Veamos ahora un poquito de los modelos que se han construido en el mundo para llegar a los temas de desarme y los métodos que ya en este momento nos dieron ciertas chivas de cómo es el procedimiento, pero cómo en el mundo no existe un único método para hacer estos procedimientos, sino que hay una variedad de herramientas que cuenta la comunidad internacional. La experiencia nacional e internacional nos permite identificar unas tendencias frente a los modelos que se han empleado a la hora de procesos de inhabilitación de armas, y menciono la palabra inhabilitación porque no siempre termina en la destrucción, sino hay otras formas en que las armas pueden cortarse, quedan inhabilitadas para su uso original, pero la figura se va a mantener y hay ciertos monumentos que mantienen la figura de las armas. En este caso, se habla de inhabilitación y todo parece indicar que vamos hacia una fundición. Existen modelos. El modelo de desarme estándar: las armas se entregan y se llevan a un lugar y se ponen a disposición para ser destruidas, como se utilizó en Sudáfrica, en Sierra Leona, en Uganda, Burundi, Etiopía, en el Líbano, en Indonesia y en Afganistán. Existe otro modelo que es el desarme irlandés o el decommissioning, en el que es una de las primeras veces que se ha utilizado este modelo, pero es cuando las armas se le dan a un tercero para que las deshabilite. El desarme basado en municiones, pues que es pocamente empleado por su riesgo, pero se basa en un control de las municiones a disposición, pero el desarme no se basa en el arma, sino en el control de las municiones, que son los que hace efectivo el uso del arma. Un cuarto modelo que es el basado en dejar armas bajo el control de la comunidad. Las armas no se le retiran a los grupos, sino los grupos se someten a un control social de la comunidad, en el que son los que ponen en cintura a los grupos frente al uso de esas armas. Este tipo de modelo se utiliza en comunidades, sobre todo este modelo se empleó en Bangsamoro, en Filipinas, en el caso cuando el arma es parte constitutiva de la comunidad y es un elemento importante para la comunidad, entonces no se quita el arma. El desarme progresivo, en el que se hace por fases de acuerdo a la generación de confianza. El desarme sin desarme, y es en el que hay un compromiso explícito de las partes a no volver a usarlas, pero las armas siguen en posesión de los grupos. Y el desarme o entrega de armas a un tercero, en el que las armas se destinan en un tercer país y este se compromete a salvaguardarlas y en algún punto destruirlas, un modelo que ha sido casi pocamente usado. Frente a los métodos tenemos los métodos de corte, doblamiento, aplastamiento, incineración y fundición. No se los voy a explicar porque ya me dijeron que me queda un minuto. Si no, se los explica. Vemos entonces que, digamos, en los procesos de los 90 en Colombia, que es algo bien interesante, Colombia no es nuevo en este proceso, ya lo hemos hecho más de 6 veces exitosamente, y en el caso de los procesos de los 90 hay algo que dijo el profesor Henao que no se lo inventó, sí sucedió, pero no sé si exactamente el monumento se logró hacer o no, porque la información que yo tengo es que en el caso del M19 el monumento nunca se llegó a construir. Sí se hizo todo el procedimiento, pero el monumento como tal no se logró construir. En el caso del EPL, las armas se destruyeron y se construyó un monumento que reposa en la Plaza de la Paz de Medellín. El PRT, las armas se utilizaron para la guerra y las botaron al mar, que es un método muy colombiano y es la botadura de armas al mar en la bahía de Cartagena, eso se empleó. Las armas del Quintín Lame se fundieron y las armas de la corriente de renovación socialista se fundieron y con estas armas se construyeron 3 campanas que están en Montes de María, que es uno de los ejemplos colombianos de qué poder hacer con estas armas. Finalmente, frente a las recomendaciones, yo me declaro impedida a poder recomendarle algo, pero sí estuve dándole vueltas hace como 15 días, 20 días frente a unos criterios, digámoslo así también. Y pienso personalmente que en la construcción de los monumentos se va a emplear la totalidad de las armas, tanto las individuales como las de las caletas, y esto para decirles que faltan un porcentaje de armas por extraer de las caletas. No todas las armas están ya aquí en Bogotá, faltan como 285 caletas por extraer,
Puede ser que en una caleta haya una arma o puede ser que haya 50, dependiendo de lo que vayan encontrando. La ONU ya terminó ese proceso y ahora queda en manos del gobierno nacional, en fuerza pública, extraer las caletas restantes. Para mí debería estar, el proceso no está completo si todas las armas no están ahí. Las armas deben conservar su forma porque creo que esto podría afectar a muchísimas víctimas del conflicto. No deben ser una apología a las partes, ni a la fuerza pública, ni al gobierno, ni a las FARC, ni al conflicto armado. No deben reflejar los principios consignados en el acuerdo final de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Considero que no deben emular figuras humanas porque tenemos más de 6 millones de víctimas, pero somos más los que sobrevivimos que los que caímos, y se debe representar como algo que no me puede identificar a mí con uno u otro actor, sino con los principios tal vez de resiliencia y resistencia. Los monumentos deben estar enfocados hacia la reconciliación, y los remanentes del material que no sea utilizado para el monumento, si es que deciden algo estático, deberían convertirse en algo así como lingotes que reposen en el futuro museo del Centro Nacional de Memoria Histórica, para que las futuras generaciones vean en una figura distinta lo que sucedió aquí en Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos también a la teniente navío Juanita Millán por contarnos cómo fue ese proceso para precisar precisamente ese concepto respecto pues de la dejación, el valor y el rol de las armas, y cómo transformar precisamente ese rol dando garantías a los excombatientes para que no empleen más estas armas. Hicimos entonces el ejercicio de recopilar las preguntas. Quisiéramos simplemente enunciarlas para que los expositores que vienen en el siguiente panel o en el panel de las horas de la tarde puedan también tomarlas como elementos también de reflexión, incluso para nosotros, en la medida en que pues esto es un coloquio que nos invita a generar más preguntas y tal vez más reflexiones. Las preguntas entonces que nos llegaron hacen referencia a cómo involucrar a los colombianos y colombianas víctimas en el exterior, en la construcción de estos monumentos. ¿Cuánto espacio hay para lo simbólico en medio de asesinatos a líderes sociales y hechos como la erradicación forzada? ¿Cómo generar más conciencia en la sociedad frente a los monumentos y a la paz? ¿Qué hacer para que aquellos que aún no han desarmado su corazón no capitalicen esta iniciativa? ¿Cómo hacer para la elección de las FARC y del Gobierno Nacional respecto a cuál es el monumento que deberían ser utilizados? ¿Cómo debería construirse estos monumentos? ¿De qué manera vincular estéticamente al resto de la sociedad civil para que el monumento adquiera un sentido más allá de un sentido patrimonial? Y una última pregunta hace referencia a si la Constitución impediría desarrollar la idea de intercambiar los grafitis en las calles por pancartas artísticas promoviendo espacios para unir a la comunidad. Muchísimas gracias.